buenas tardes, mi nombre es David Vázquez Aguar, soy de Bogotá, Colombia, ginecólogo, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. También soy maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica y le agradezco al Grupo Tecnofarma la oportunidad de estar con ustedes en este estupendo evento que ya se lleva a cabo desde hace varias jornadas y espero poderles aportar. Me voy a permitir compartir mi pantalla para iniciar entonces mi presentación. Muy bien, un saludo de parte de la Academia, de parte de la Universidad y de parte del Centro de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas de Bogotá, del cual soy socio. Aclaro que no tengo ningún conflicto con estas entidades y que todas mis opiniones son personales y que de ninguna manera comprometen a estos sitios con los cuales estoy vinculado. Me han pedido que hable de la utilidad de la vitamina D en la etapa reproductiva, de manera que entremos en materia. En términos de vitamina D, estos son mis conflictos de interés y quiero comentar que me gusta siempre empezar con esta frase que habla de la evidencia que uno siempre debe tener al dirigirse a un público como de ustedes. Es una frase de un matemático norteamericano de Chicago, fallecido, Edward Deming, que dice: sin data, tú eres solo otra persona con una opinión. Y yo no vengo a dar muchas opiniones, sino a compartir data para poder sacar conclusiones y poder llegar a verdades en medicina, que sabemos que no lo vamos a lograr, pero al menos lo vamos a intentar. Lo que yo voy a comentar hoy es sacado de la colaboración de Cochrane, de las guías españolas, de las guías de NICE, de las guías europeas, de este que fue mi primer libro de osteoporosis, de este mi segundo libro de osteoporosis, y el interés mío en temas de vitamina D data de hace 8 años, cuando hice mi primera publicación que se llamó La vitamina D y su importancia en salud humana. He seguido trabajando en este tema y gran parte de lo que hoy voy a comentar es extractado del consenso de expertos colombianos en vitamina D, que salió publicado en el año 2017 con un gran éxito a nivel continental. Tuve oportunidad de liderar este consenso, en el cual participaron profesores muy importantes con publicaciones muy importantes, todos de Colombia: el doctor Carlos Cano, geriatra; Armando Gómez, cardiólogo; Miguel González, ortopedista; Renato Guzmán, reumatólogo; Ignacio Martínez, oncólogo; Oscar Rosero, endocrinólogo; Camilo Rueda, ginecólogo; y Jorge Acosta, bioestadístico. De tal forma que esto es lo que voy a contar. Se ha hablado de vitamina D ya en este simposio. Quiero solo recordar que la vitamina D que llega a nuestro cuerpo tiene dos fuentes: o el sol o los alimentos. El sol es la fuente más importante y va a la piel y se convierte entonces el 7 de hidrocolesterol que hay en la piel en colecalciferol. Este colecalciferol es el mismo colecalciferol que nosotros consumimos por vía oral, es decir, los suplementos que nosotros tomamos de vitamina D son colecalciferol. Sea por la piel, sea por el intestino, llega al hígado y se hidroxila por una 25-hidroxilasa y se convierte entonces en 25-hidroxivitamina D3. Y luego hidroxilasa se convierte entonces en 1,25-dihidroxivitamina D3, que es el calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D. Por eso algunos pensamos que la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona, en razón de que necesita del cuerpo humano y de nuestros tejidos y nuestros órganos, en este caso el hígado y el riñón, para poder convertirse en un metabolito activo, distinto a las demás vitaminas. Necesita la vitamina D de nuestro cuerpo para poder convertirse en calcitriol, que es el metabolito activo. Ustedes dirán: ¿y entonces por qué no se suplementa directamente con calcitriol? Porque el riesgo de que exista una hipercalcemia e hipercalciuria es altísimo, y por esa razón el calcitriol existe en el mercado principalmente para los pacientes con falla renal que no pueden hacer esta hidroxilación, y por eso hay que darles el calcitriol directamente con todo lo que ello conlleva.
Entonces me voy a permitir a lo largo de esta presentación decir algunas declaraciones de consenso, del consenso que les acabo de mostrar, el consenso colombiano, y una de ellas es que la vitamina D es importante para procesos fisiológicos y patológicos en el ser humano. Y en la declaración de consenso número 2 dice que la vitamina D es importante en prevención primaria y secundaria. Otra declaración del consenso es que no está sobredimensionado el papel de la vitamina D, es decir, la vitamina D es muy importante. En Colombia se han hecho 34 estudios de déficit e insuficiencia de vitamina D y ellos demuestran que el 71% de nuestra población de mujeres posmenopáusicas tiene deficiencia o insuficiencia de vitamina D, tiene niveles anormales de vitamina D. Esto está más o menos en la misma idea del resto del mundo, en el cual los diferentes estudios hablan de 2/3 de población de mujeres posmenopáusicas con déficit de vitamina D. ¿Cuáles son niveles óptimos? También hay controversia, pero el consenso acordó que los niveles óptimos de vitamina D deben estar por encima de 30 nanogramos por mililitro. Algunas publicaciones, sobre todo australianas, hablan de milimoles por litro. En ese caso se multiplica simplemente por 2.5, es decir, 30 nanogramos corresponden a 75 milimoles. Insuficiencia cuando está por debajo de 30 y déficit por debajo de 20, osteomalacia por debajo de 10, deseable tener niveles por encima de 40 nanogramos por mililitro, y el consenso declaró como niveles tóxicos por encima de 150 nanogramos por mililitro, que dicho sea de paso, son muy difíciles de conseguir porque la vitamina D, la intoxicación por vitamina D es extremadamente rara. Entonces la vitamina D, como ya lo he dicho, digamos que entra por el sol, va a la piel, se convierte el 7 de hidrocolesterol colecalciferol, va al hígado, se hidroxila, va al riñón, vuelve y se hidroxila, se convierte en calcitriol y va a los tejidos. Hasta ahora sabemos que tiene funciones clásicas en la salud ósea. Las principales, a nivel de enterocito en el intestino, la vitamina D permite que se absorba el calcio. Es una función importantísima. Y la otra, en el hueso, a nivel del osteoblasto, estimulando la formación ósea, y a nivel del osteoclasto, evitando la resorción ósea, es decir, interviene directamente en el proceso de remodelado óseo para que éste se lleve a cabo sin ningún problema. Pero existe en el cuerpo humano, en todo el cuerpo humano, en todos nuestros órganos existen receptores de vitamina D, y si existen receptores ahí es porque para algo tienen que servir. Lo que conocemos es muy poco, pero cada vez conocemos más, y sabemos entonces que la vitamina D tiene efectos en el músculo, en el corazón, en el adipocito, en el sistema inmune, en el páncreas, en el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo más particular, que es el sistema reproductivo femenino. Entonces empecemos. ¿Qué importancia tiene la vitamina D en ginecología? Bueno, empecemos por fertilidad. Sabemos que la vitamina D tiene una actividad inmunomoduladora hacia los linfocitos T. Y también sabemos que en la decidua humana se encuentran receptores de vitamina D y se encuentran niveles de vitamina D aquí. Se sabe también que la vitamina D estimula las células natural killer y ejercen una acción paracrina entre la madre y el sistema inmune durante la implantación, es decir, la vitamina D interviene en la implantación, en la aceptación del cuerpo femenino de ese trasplante que le van a poner, que se llama embrión, y el que va a seguir, que se llama feto, para evitar su rechazo. Esa acción inmunomoduladora es muy importante también en fertilidad, como lo estoy comentando. Entonces sabemos que la vitamina D ha sido un centro de atención importante en la fertilización in vitro. Sabemos que las mujeres embarazadas normales se benefician de tener niveles adecuados de vitamina D, y sabemos que las mujeres con abortos espontáneos es común que tengan vitamina D deficiente. También sabemos que las mujeres que tienen niveles normales de vitamina D, esto es tomado de una publicación de Fertility and Sterility, tienen 4 veces más éxito en una fertilización in vitro que mujeres que tienen niveles bajos de vitamina D. Y también sabemos que la tasa de embarazos que se logra fueron menores en receptoras que tenían déficit de vitamina D. ¿Qué quiere decir todo lo que he dicho?
que en todo estudio de fertilidad tienen que medirse niveles de 25-hidroxivitamina D y se debe suplementar si es necesario antes de continuar con el estudio. Vuelvo a repetir, por encima de 30 nanogramos por mililitro, ojalá por encima de 40. Voy a hablar un poquito con profundidad de una enfermedad que es el síndrome de ovario poliquístico y que tiene muy buena evidencia de la vitamina D y su importancia en esta enfermedad. Todos hemos visto pacientes con síndrome de ovario poliquístico, es el pan de cada día de nuestra consulta. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico se reconoce desde el siglo V a.C., cuando Hipócrates ya empieza a mencionar este tipo de patología, pero fue hasta 1921 cuando Ashar y Tyers mencionan que hay relación entre la diabetes y el hiperandrogenismo. Y en 1935 se adquiere el título de síndrome de ovarios poliquísticos gracias a los doctores Stein y Leventhal. Posteriormente, en la década del 80 al 90, ahí se demuestra que hay resistencia a la insulina relacionada con el hiperandrogenismo. Este ovario androgénico da inclusive lugar a obras de arte tan famosas como esta señora, este no es un señor sino una señora que está lactando, dándole pecho a su hijo, y gracias a algún milagro esta señora con este ovario androgénico tan severo logró tener un bebé. Los criterios para diagnosticar ovario poliquístico son clásicos, ha habido también muchísima controversia, pero quiero dejar el mensaje de que sigue teniendo validez los criterios de Rotterdam, de la ciudad de Rotterdam en Holanda, donde se reunió un grupo de expertos y habló del tema. Alteraciones en el ciclo, hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, ovarios poliquísticos en ecografía y, por supuesto, descartar siempre otras causas de este tipo de lesión. Y también sabemos que hay fenotipos de ovario poliquístico. El más importante, fenotipo A, que es cuando hay hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria y la morfología ovárica poliquística. En el fenotipo B, esta última, morfología ovárica, no está normal. En el fenotipo C, lo que está normal es la disfunción ovulatoria. Y en el fenotipo D, lo que está normal es el hiperandrogenismo. Es decir, en este fenotipo es muy importante ubicar a la paciente con efectos del tratamiento que le vamos a dar, obviamente dependiendo de su deseo o no de fertilidad. ¿Por qué hablo tanto de ovario poliquístico en esta presentación de vitamina D? En primer lugar, por su alta frecuencia. 1 de cada 5 a 1 de cada 6 mujeres en edad reproductiva sí tiene ovarios poliquísticos. Piensen en su consulta, queridos colegas latinoamericanos, y verán la cantidad de mujeres con esta patología que ustedes ven. Y por otra parte, hasta 2/3 de las mujeres con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, lo cual conlleva un desorden metabólico de dimensiones grandes. Y también 1 de cada 4 pacientes tiene antecedente familiar de esta enfermedad. Este dato es muy importante en la historia clínica que nosotros vamos a hacer. Y entonces viene si es primero el huevo o la gallina. Y sabemos que existe un síndrome metabólico que va a relacionarse con resistencia a la insulina, con obesidad, con diabetes gestacional, con diabetes tipo 2, con retardo de crecimiento intrauterino en caso de un embarazo, etc. Y tenemos un gran mosaico de problemas metabólicos y hormonales con base en esta enfermedad. ¿De qué quiero hablar aquí? De vitamina D. Sabemos que en el útero y en los ovarios hay receptores muy abundantes de vitamina D, al igual que en el riñón y las suprarrenales. Eso lo sabemos. También sabemos el efecto que tiene la vitamina D en el ovario. Este estudio de Bulgaris, que salió publicado en Hormones del año 2017, nos habla de que la vitamina D disminuye la expresión de RNA en la hormona antimuleriana, que todos sabemos que está muy alterada en el ovario poliquístico. Y sabemos también que la vitamina D incrementa el gen del receptor de la FSH. Es necesaria la vitamina D para la síntesis de aromatasa y estimula la producción de estradiol y progesterona, nada menos que las dos hormonas más importantes en la mujer. También en este estudio que salió publicado en 2012 en Endocrinology de Maslumi, nosotros vemos en rojo los controles y en gris las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y fíjense cómo los niveles de vitamina D en las pacientes son menores en las pacientes, sean obesas, o sean con sobrepeso, o sean normales. El hecho de tener ovario poliquístico hace que la vitamina D está más bajita. O dicho de otra manera,
Las pacientes con vitamina D bajita, no importa si están sus pesos normales en sobrepeso o en obesidad, tienen más riesgo de tener ovario poliquístico. ¿Y qué pasa con el OMA-IR? Ustedes saben que el OMA-IR es la forma en que nosotros podemos medir en nuestras pacientes la relación entre glicemia y resistencia a la insulina. Y fíjense cómo está alterada estadísticamente hay una alteración estadísticamente significativa de la insulina libre y del OMA-IR en relación de que más alteración se ve en mujeres que tienen niveles de vitamina D más bajos. Miren la progresión de la curva en las dos diapositivas, miren que hay significancia estadística en esto, de tal manera que la deficiencia de vitamina D en el ovario poliquístico implica compromiso de los mecanismos apoptóticos, afecta los folículos preantrales, produce resistencia a la insulina y altera la relación leptina-adiponectina, que está íntimamente comprometida con la obesidad. De tal manera que es una razón más para que los niveles de vitamina D en estas pacientes los llevemos a la normalidad. Este es un artículo publicado en el año 18, un estudio que lo veo también muy interesante, y es que demuestra el secuestro de la vitamina D en tejido adiposo. Fíjense que a medida que nosotros aumentamos los niveles de vitamina D hasta 75 milimoles por litro, aquí estamos usando esta medición y no los nanogramos, fíjense cómo el OMA-IR va disminuyendo. Igualmente, fíjense cómo a medida que la vitamina D va llegando a lo normal, el índice de masa corporal, el peso corporal va bajando, es decir, se relaciona la obesidad con niveles bajos de vitamina D. Y esta es un metaanálisis del año 2015 en el cual se observa una tendencia a favor de la vitamina D en pacientes que tienen ovario poliquístico, es decir, hay una disminución de los niveles de vitamina D, una tendencia de la disminución en las mujeres con ovario poliquístico en contraste con la tendencia a que tengan niveles más bien altos. La deficiencia de vitamina D en ovarios poliquísticos está demostrada. Este es un estudio de Ver, está publicado en el 2009 en la Revista Europea de Endocrinología, y fíjense cómo las pacientes en azul más claro que tienen déficit de vitamina D siempre tienden a tener hiperinsulinemia y a tener también un OMA-IR alterado. Y esto nos habla nuevamente de la resistencia a la insulina que produce el déficit de vitamina D, con una tendencia de la curva que está a favor de que mientras los niveles de vitamina D sean más bajos, más vamos a tener más alteraciones en el metabolismo glicémico de estas mujeres. Esta conclusión de los dos trabajos que acabo de mostrar de Ver nos dice que las mujeres con ovarios poliquísticos tienen resistencia a la insulina, son hiperinsulinémicas, están predispuestas a desarrollar diabetes tipo 2, y que existe una significativa asociación entre hipovitaminosis D con indicadores clínicos y bioquímicos de síndrome metabólico y ovarios poliquísticos que tienen déficit e insuficiencia de vitamina D. En Colombia, Germán Barón ha investigado también la relación entre vitamina D y ovario poliquístico, y estos son datos muy importantes. Fíjense cómo la minoría de las pacientes son las que tienen niveles normales de vitamina D, es decir, la gran mayoría de las pacientes, estas son 257 pacientes que estudió el doctor Barón, y como pueden ver ustedes, la minoría de las pacientes son las que tienen déficit de niveles normales de vitamina D, la mayoría tienen niveles inadecuados. Y la relación entre vitamina D y ovario poliquístico está claramente aquí. En pacientes deficientes de vitamina D tienen niveles más altos de insulina, tienen niveles más altos de OMA-IR y tienen niveles más altos de glicemia en relación con mujeres que están en cafecito, en color café, que son mujeres que tienen vitamina D normal. Y al suplementar con vitamina D, este es un estudio de Gupta en la India, publicado en el 2017, fíjense cómo a nosotros administrar 60.000 unidades de vitamina D versus placebo por 12 semanas, 48% mostraron regulación del ciclo menstrual,
disminución 40% del recuento de folículos centrales y mejoría de la resistencia a la insulina. Es decir, al suplementar con esta dosis 60.000 unidades de vitamina D o versus placebo, por 12 semanas obtuvimos estos resultados. Este es un estudio de Guo publicado el año pasado, 2020, en el cual se demuestra la resistencia a la insulina estadísticamente significativa en las mujeres con deficiencia de vitamina D. Y aquí, ¿cómo se demuestra? Que la vitamina D, al administrarla mezclada con metformina y calcio, logramos una regularización de los ciclos menstruales con significancia estadística. Los niveles de testosterona también mejoran con vitamina D. Este es un estudio también publicado en el año 2020 en el cual se muestra con significancia estadística cómo al administrar vitamina D se obtiene mejoría en los niveles de testosterona y mejoría también estadísticamente significativa, con la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la hormona antimuleriana, que todos sabemos que está alterada en el síndrome de ovario poliquístico? Pues bien, existe una diferencia estadísticamente significativa en las pacientes antes del tratamiento y después del tratamiento en lograr niveles normales de hormona antimuleriana, que sabemos que es un marcador que se usa mucho en ovario poliquístico. Y la dosis más efectiva, según este artículo del 2017, parece ser la dosis de 4.000 unidades al día o su equivalente. Es decir, 4.000 unidades al día equivaldrían a 4 por 7, 28.000 unidades a la semana o a 120.000 unidades al mes. Esto habla entonces bien, por ejemplo, de la dosis de 100.000 unidades que está comercializada en muchos países, en el cual con una dosis mensual de 100.000 unidades nosotros podemos lograr, como muestra esta diapositiva, mejorías en el OMA-IR, en la testosterona total y en la PSR como dosis adecuadas para tratar este tipo de pacientes. En conclusión, para no hablar más de ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente en la mujer en edad reproductiva, cursa con muchas alteraciones metabólicas, sobre todo con resistencia a la insulina. A través de diversas vías, la insuficiencia y deficiencia de vitamina D se asocian con la aparición de ovario poliquístico y la suplencia de vitamina D y calcio pueden ser una alternativa prometedora en el manejo de esta patología. Todas mis pacientes y las de mi centro con ovario poliquístico son pacientes que se tratan con vitamina D hasta lograr niveles de 30, ojalá de 40 nanogramos por mililitro como parte de su tratamiento, quieran o no quieran hijos. En ginecología oncológica existe también evidencia de la vitamina D y eso lo sabemos desde hace ya varios años. Este es en uno de mis libros de osteoporosis que Ariel Sánchez, el conocido osteólogo argentino, nos habla de que la vitamina D regula la expresión genética en muchos procesos celulares que tienen que ver con cáncer, como la apoptosis, como la proliferación, la diferenciación y la modulación de la red. Más nos compete a los ginecólogos es en cáncer de mama. Sabemos que la incidencia de cáncer de mama y la mortalidad es más bajo en los países que tienen sol. Sabemos que la vitamina D en las células cancerígenas tiene algunos efectos que nos interesan mucho porque promueven la diferenciación celular, reducen el crecimiento, aumentan la apoptosis y disminuyen la angiogénesis tumoral. Y los cánceres, también sabemos que hay más datos, son colorectal, mama, próstata, páncreas y también pulmón. En el cáncer de mama, sabemos entonces que la reducción del cáncer de mama, de la incidencia en países con buena exposición solar puede ser del 25 al 62%, que el déficit de vitamina D se asocia con mayor tamaño y menos diferenciación del tumor, que en los tumores los receptores de vitamina D positivos tienen supervivencia libre de enfermedad más prolongada, o sea, es bueno que tengan estos receptores positivos y que se reduce la incidencia por encima del 50% cuando nosotros tenemos niveles de vitamina D por encima de 52 nanogramos por mililitro. De tal forma que es muy importante en cáncer de mama. Estos son estudios, por ejemplo, en este se demuestra con significancia estadística que el cáncer de mama premenopáusico, que es el más agresivo, se ve más en mujeres con déficit de vitamina D, también que las mujeres con niveles
normales de vitamina D tienen menos riesgo de desarrollar metástasis y también menos mortalidad. Estos son estudios de NANESS 3 con diferencia estadísticamente significativa. Las mujeres con cáncer de mama que tienen niveles por encima de 25, estadísticamente significativo, tienen menor riesgo de mortalidad, y estos datos de NANESS fueron también probados en el Canadá en esta publicación que estoy mostrando aquí. La mortalidad global con la vitamina D también se ve relacionada. Fíjense cómo este es un metaanálisis con 57.000 participantes que muestra un RR de mortalidad por cualquier causa de 0.93, estadísticamente significativa en el grupo de vitamina D, es decir, protege la vitamina D de mortalidad global con significancia estadística. Es importante también el efecto antiinflamatorio. De hecho, la vitamina D la estamos usando en dolores musculares, en fibromialgia, en esclerosis múltiple, inclusive en enfermedades granulomatosas como tuberculosis. Se han encontrado receptores de vitamina D en monocitos, macrófagos, neutrófilos. Se sabe que la vitamina D modula la expresión de los receptores Toll-like y los correceptores CD14, los cuales inducen la producción de péptidos antimicrobianos. No se les olvide que donde más también ha habido estudios recientes en vitamina D es en infección respiratoria, incluido el COVID. La vitamina D es de la regulación también de la interleuquina 10. Y en cuanto a dolor muscular, estas son biopsias de músculo en el cual nosotros lo que observamos es que la deficiencia de vitamina D se asocia con atrofia tipo 2 de las fibras musculares, es decir, con sarcopenia, que es una de las epidemias que poco a poco nos va a ir agobiando. Sarcopenia, pérdida de la fuerza y de la masa muscular. Evidencia en obstetricia, también tenemos evidencia en obstetricia. Aquí me quiero referir a este capítulo. El doctor Miguel Ruoti, vicepresidente de FLASOC de Paraguay y perinatólogo que ustedes conocen, acaba de terminar la publicación de su texto de obstetricia y perinatología de la Universidad de Asunción. Tuvo la gentileza de invitarme para que yo escribiera de vitamina D en el embarazo. Lo hice con mucho gusto y lo hice en compañía de mis dos hijos, Ana María y David Felipe. ¿Qué podemos sacar en claro? Que la embarazada es una persona en alto riesgo de déficit de vitamina D, que reduce la fertilidad del déficit de vitamina D, como ya lo habíamos dicho, y hay un riesgo incrementado de pobres resultados perinatales y de algunas patologías que vamos a mirar un poquito más en detalle. Sabemos también que la vitamina D en el embarazo hay una incidencia altísima de déficit. Este es un estudio en Qatar, que hay mucho sol, que la mitad de las mujeres tenían déficit de vitamina D. Lo mismo se probó también en Toronto, y también en el embarazo se ha postulado que los niveles de normalidad no sean de 30, sino de 40 nanogramos. Es decir, no se debe ser muy conservador en los niveles de vitamina D en el embarazo. Acordémonos que la vitamina D del feto y del neonato va a depender de lo que la madre le pase por vía transplacentaria de vitamina D. Por esa razón debemos lograr niveles mucho más altos. La vitamina D se ha relacionado con hipertensión inducida por el embarazo. Se ha demostrado que mujeres que manejan al inicio del embarazo niveles menores a 15 nanogramos por mililitro tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar preeclampsia, y también que mujeres que tienen niveles bajos de 25 hidroxi de vitamina D son más propensas a sufrir hipertensión que las mujeres que manejan niveles normales. Este es un cuadro que saqué de una publicación de una revista colombiana, la revista Biomédica. Es una revisión que hace en la ciudad de Bucaramanga el grupo de la doctora Serrano Díaz, y lo que quiero aquí resaltar es la relación entre niveles de vitamina D y la presencia de hipertensión inducida por el embarazo. Y fíjense cómo al final la parte global muestra una relación estadísticamente significativa entre niveles de vitamina D y aumento de la posibilidad de preeclampsia. Es decir, con significancia estadística, el hecho de tener niveles de vitamina D normales ejerce protección sobre la mujer para desarrollar posteriormente una preeclampsia, eclampsia. En diabetes, también se ha hablado en el embarazo, en diabetes gestacional. Estas son distintas publicaciones que menciono yo en mi capítulo, en el cual quienes desarrollan diabetes gestacional tienen niveles más bajos de vitamina D comparadas
las que no desarrollan diabetes gestacional con significancia estadística. Y también hablando de OMA y R, sabemos que los niveles de vitamina D mucho más bajos se ven en población con diabetes mellitus gestacional y que la deficiencia de vitamina D se asocia con mayor riesgo no solo de diabetes, sino de alteraciones en la OMA y R. Este es un metaanálisis cuya conclusión fue que el déficit de vitamina D se asocia con riesgo mayor de diabetes gestacional. También el parto pretérmino se ha relacionado con déficit de vitamina D. Hay un metaanálisis con 10 estudios y 10.000 participantes que encontró que las mujeres con niveles séricos de 25-hidroxivitamina D por debajo de 20 tienen riesgo incrementado de parto pretérmino estadísticamente significativo, 29% más riesgo. Y otro metaanálisis mostró significancia estadística que relaciona niveles bajos de vitamina D con un riesgo mayor de parto pretérmino, 58%, con significancia estadística. Este es un estudio norteamericano publicado en la revista americana de epidemiología que relaciona niveles de vitamina D con parto pretérmino y que lo que nos muestra es que en mujeres no blancas, es decir, hispanas, asiáticas o de raza negra, los niveles bajos de vitamina D se relacionan con mayor incidencia de parto prematuro. La vaginosis bacteriana gestacional también se relaciona con déficit de vitamina D. Esto también es un estudio de cohortes que muestra la presencia de vaginosis bacteriana se reduce a medida que se van aumentando los niveles de vitamina D con significancia estadística. En resumen, los eventos maternos y perinatales relacionados con la hipovitaminosis D están en la diapositiva: preeclampsia, diabetes, vaginosis, salud ósea y eventos perinatales como parto por cesárea y parto prematuro. Los niveles bajos de vitamina D se relacionan con mayor incidencia de nacimiento por cesárea, probablemente relacionados con mayor patologías que obligan a una cesárea. También hay afectación neonatal en el desarrollo óseo, en el crecimiento fetal restringido y neonatales en talla baja, bajo peso, en pequeños para la edad gestacional e inclusive defectos congénitos. Repito, la vitamina D del feto y del neonato depende de la de la madre. ¿Qué dice nuestro consenso? Dice que la OMS recomienda suplementar vitamina D3 a la mujer gestante que tiene niveles deficientes o insuficientes. Nosotros en el consenso sugerimos medir niveles de vitamina D a mujeres de riesgo, tanto en preconcepción como en prenatal, y tratar. Esta es una publicación relativamente reciente del 2016 que nos habla del rol de la vitamina D en el sistema reproductivo y relaciona entonces los efectos de vitamina D en diferentes tipos de desórdenes ginecológicos, y las conclusiones son que el estatus de vitamina D se asocia con un estatus deficiente, ovario poliquístico, endometriosis, miomatosis uterina e inclusive con compromiso en los procesos de fertilización in vitro, como ya lo he mencionado. Otro aspecto de la vitamina D que poco se estudia, que es muy importante, es la sexualidad. ¿Qué pasa en la función sexual? Empecemos por decir que este es un artículo publicado en Colombia y es un artículo del doctor Franklin Spitia de la OZ en mujeres en el eje cafetero, una hermosa región colombiana donde producimos nuestro café, que habla de que el déficit de vitamina D en hombres y mujeres con deseo sexual hipoactivo es del 63.5%, es decir, 2 de cada 3 hombres y mujeres con deseo sexual hipoactivo tienen déficit de vitamina D. Este es un estudio de pacientes en diálisis. Ustedes saben que los pacientes en diálisis, ya lo mencioné, por falla renal no pueden hacer la última hidroxilación del calcidiol para volverse calcitriol, tienen que ser suplementados y son pacientes en riesgo de déficit de vitamina D. Se les hizo un cuestionario por medio del cuestionario ASEX, que es la escala de experiencia sexual de Arizona, en el cual hay unos puntajes que se toman en cuenta, y lo que se observa es que existe una tendencia de que mientras más altos niveles de vitamina D se logran mejores puntajes de ASEX. Y fíjense cómo en esta diapositiva lo que estoy mostrando es que existe una relación estadísticamente significativa en disfunción sexual con 2 variables importantes, y son las únicas. 1, el déficit de vitamina D, y 2, la edad.
Aquí está en esta diapositiva claramente demostrado. Pacientes con diálisis y pérdida de la función sexual se relacionan con edad y con déficit de vitamina D. La conclusión del estudio es que la deficiencia de vitamina D parece contribuir a la disfunción sexual en pacientes dializados. Esta es una publicación del Journal Europeo de Obstetricia, Ginecología y Biología Reproductiva. Esta es del año 2016, de función sexual y síntomas depresivos en mujeres con bajo estatus de vitamina D. Aquí está la función sexual que se midió por la escala conocida de FSFI, que es la más conocida. Esta es los scores que relacionan dicha puntaje. Y lo que se observa, y está en las flechas, es que las mujeres que tenían deficiencia de vitamina D tenían estadísticamente significativo puntajes de FSFI, de deseo de función sexual reducidos, tenían reducido el deseo sexual en promedio, y tenían también reducción tanto en el orgasmo como el índice de satisfacción sexual con deficiencia, es decir, menores de 20 nanogramos. Inclusive con insuficiencia, pacientes menores de 30 tenían estadísticamente significativo compromiso del deseo sexual. Y esto es la tabla que se usó para depresión. En este caso se usó la BDI-2, que es una de las más importantes en depresión, y lo que se observa es que hay significancia estadística. Pacientes con déficit de vitamina D tenían puntajes alterados de la escala BDI-2 y tenían mayor cantidad de síntomas depresivos y de síntomas depresivos leves. Es decir, se relacionó también la deficiencia de vitamina D con depresión. La conclusión de este estudio es que la deficiencia de vitamina D y la insuficiencia en mujeres se asocia con compromiso de la función sexual y síntomas depresivos. Y la magnitud de los disturbios se correlaciona con el estatus de la vitamina D basal. Esta es una publicación polaca del año 2018 que relaciona también los síntomas depresivos en las mujeres y la función sexual con bajo déficit de vitamina D. Aquí están nuevamente los puntajes con significancia estadística de las Korsakoff y de los síntomas depresivos con la misma conclusión del estudio anterior. Ahora bien, ¿qué pasa con los hombres? Sabemos que la vitamina D, esta es una publicación interesante del año del 2014, Síntesis testicular y acciones de la vitamina D, una publicación austríaca importante, vale la pena revisarla, que habla de la importancia de la vitamina D, 1,25-hidroxivitamina D3, en la producción del semen y en la producción de andrógenos. Y la conclusión de este estudio es que la vitamina D está involucrada en la regulación del metabolismo de los andrógenos en el hombre. La disfunción eréctil es uno de los problemas más graves de los hombres, sobre todo de los hombres maduros. Fíjense cómo ocurre en el 2% de hombres menores de 40, pero en la mitad de los hombres por encima de los 75 años. Nuevamente, Franklin Spitia en Colombia hace un estudio de la prevalencia de disfunción eréctil en hombres del Quindío, y lo que observa es que el 47% de la población general tiene disfunción eréctil. En la población productiva, el 39% de esta población tiene disfunción eréctil y el 85% en mayores de 50 años. Es decir, con la edad definitivamente que la disfunción eréctil se presenta de una manera supremamente grave, y fíjense cómo se va incrementando con la edad. ¿A dónde quiero llegar? La etiología de la disfunción eréctil muestra, por supuesto, afectaciones en la testosterona y, lo más importante, la parte cardiovascular. La disfunción eréctil es un signo de riesgo cardiovascular porque la mayoría de las disfunciones eréctiles son por alteración en la vasculatura del pene. Pero también la vitamina D juega un aspecto muy importante. ¿Cuál es la función de la vitamina D? Esto es tomado de la revista turca de urología del año 2017, en el cual se menciona que los bajos niveles de vitamina D pueden ser un factor independiente y modificable de la disfunción eréctil.
y que suplementar con vitamina D potencialmente representa una estrategia de muy bajo costo, de muy bajo riesgo para tratar disfunciones eréctiles o acompañar los tratamientos. Esta es una publicación de la revista de Medicina Sexual del año 2014 en el cual habla de la vitamina D y la disfunción eréctil. Es importante tener en cuenta que la disfunción eréctil puede ser arteriogénica, borderline o no arteriogénica. ¿Cómo se mide esto? Con un ecodoppler a color de la vasculatura del pene. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que los pacientes con disfunción eréctil severa tenían significativamente niveles más bajos de vitamina D que los pacientes con disfunción eréctil leve. Y también, al usar el ecodoppler a color del pene, reveló que los pacientes con disfunción eréctil arteriogénica, es decir, que tenían una velocidad de pulso de la circulación del pene menor a 25 centímetros por segundo, estaban más frecuentes en los que tenían déficit de vitamina D que los que tenían una circulación mayor, una vitamina D mayor a 20 nanogramos por decilitro. Es decir, esto nos muestra que la disfunción eréctil de origen vascular, que es la gran mayoría de las disfunciones eréctiles, tienen relación directa con los niveles de vitamina D. La conclusión de este estudio entonces es que se muestra que una significativa proporción de pacientes con disfunción eréctil tienen una deficiencia de vitamina D y que esta condición es más frecuente cuando la etiología es arteriogénica. Bajos niveles de vitamina D incrementan el riesgo de disfunción eréctil en razón de que tiene relación con disfunción del endotelio. Ahora bien, esta es otra publicación del año 2012 de la revista Dermatoendocrinología, en el cual se pregunta, ¿la deficiencia de vitamina D contribuye a la disfunción eréctil? Estos son diferentes estudios, evidencias de la vitamina D en enfermedades no vasculares y su relación con disfunción eréctil, y la conclusión es que algunos mecanismos comunes de enfermedad cardiovascular y disfunción eréctil tienen que ver con la vitamina D. Es decir, así como la vitamina D te va a proteger desde el punto de vista cardiovascular, hay suficiente evidencia de las bondades de la vitamina D en síndrome metabólico, en hipertensión, para reducción de infarto, para protección endotelial. Ese mismo endotelio que cubre los vasos sanguíneos del pene se ve afectado con el déficit de vitamina D. ¿Qué quiero que lleven a la casa desde el punto de vista sexual? Que la vitamina D interviene en múltiples procesos biológicos y que su déficit puede alterarlos. Que la hipovitaminosis D se asocia con alteraciones en la fertilidad, tanto masculina como femenina. Que la hipovitaminosis D se asocia con índices de satisfacción sexual alterados y con síntomas depresivos en mujeres, y que al suplementar mejora estos indicadores. Que en hombres la vitamina D juega un papel importante en la producción de andrógenos y la calidad del semen. Que la hipovitaminosis D se asocia con disfunción eréctil vascular. Y que medir niveles de vitamina D debe formar parte del estudio de las disfunciones sexuales en ambos sexos y deben tratarse sus deficiencias. Mis pacientes con alteraciones en la sexualidad, lo más importante, deseo sexual hipoactivo y anorgasmia, son pacientes que suplemento con vitamina D de forma generosa. En resumen, esta es una frase de Jean Moreau que ilustra muy bien la vitamina D hoy en día. Las vitaminas, colegas, no son para mantener a raya la muerte, son para mantener a raya el deterioro. Entonces, para concluir, hagámonos esta pregunta. ¿Realmente es tan importante la vitamina D en la etapa reproductiva? Después de toda la evidencia que yo he mostrado, podemos estar seguros de que sí. Es muy importante la vitamina D en la etapa reproductiva. Casi que es un compromiso de nosotros los ginecólogos medir vitamina D en nuestras pacientes, prácticamente en todas. De tal manera que lo último que podemos decir es que viva el sol, la principal fuente de vitamina D. Muchas gracias. Bueno, queridos colegas, para mí ha sido un placer compartir esta cantidad de conocimientos que existen acerca de la vitamina D en el sistema reproductivo femenino con ustedes. ¿Cuáles son mis invitaciones? La primera,
leamos más de vitamina D, investiguemos más, hagámoslo nosotros mismos, inclusive en nuestros entornos hospitalarios o en el consultorio, porque tengan la seguridad que está muy involucrada en todos los procesos fisiopatológicos femeninos que nosotros tratamos en el consultorio. Y la segunda, suplementemos con generosidad. Suplementemos bien a nuestras pacientes. Administrar a una paciente, por decir algo, hasta 100.000 unidades de vitamina D en una tableta mensual, que son 3.000 unidades al día, realmente el riesgo de intoxicación es despreciable, no existe, pero las bondades sí son a toda prueba. Mi invitación, generosidad con vitamina D en nuestras pacientes, porque estoy seguro que es la mejor manera de poderla usar bien y de forma adecuada para mejorar no solo la vida, sino la calidad de vida, como lo demostré en esta presentación. Mil gracias al Grupo Tecnofarma por su gentileza, mil gracias a Medicamenta de Ecuador por su invitación y mil gracias a ustedes por haber compartido conmigo este momento. Una feliz tarde.